Sembrando Futuro, tu espacio para hablar sobre la lucha, defensa y promoción de los derechos humanos. Porque los derechos humanos deben formar parte del debate nacional. Bienvenidos amigos y amigas al episodio número 11 de su podcast Sembrando Futuro. Les acompaña Kenny Cibrián. Esta vez en la sección de la entrevista hablamos sobre el Informe Anual de Derechos Humanos 2021 preparado por el Observatorio Universitario de Derechos Humanos. Y para ello contamos con Jorge Rodríguez, coordinador técnico del OUDH, a quien le damos la bienvenida. Y un saludo muy cordial a todas las personas que nos acompañan y que nos acompañarán en este programa. Para iniciar la entrevista, Jorge, me gustaría preguntarte cuáles fueron los principales hechos que realizó el Estado salvadoreño durante el año 2021 y que llamaron la atención del observatorio para la realización de este informe. Bueno, el año 2021, el periodo que se analiza en este informe, ha tenido diferentes momentos, ¿verdad? Y entre ellos algunas actuaciones estatales bastante particulares que marcaron no solo el año como tal, sino que configuraron un nuevo escenario a nivel de la realidad institucional. Bueno, en primer momento, si recordamos, en los primeros 2 meses del año estábamos en un periodo electoral, ¿verdad? Había un periodo podríamos caracterizarlo como un periodo de confrontación entre diferentes grupos políticos, ¿verdad? Teníamos una asamblea legislativa conformada por partidos tradicionales, por decirlo así, y veníamos de un periodo de confrontación por diferentes políticas públicas, emisión de leyes, sobre todo en el marco de la respuesta del Estado salvadoreño a la pandemia por COVID-19. El desarrollo de las elecciones y sobre todo los resultados de estas elecciones implicaron un cambio en el panorama político, sobre todo en la conformación de este órgano Estado, como lo es la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Pasamos de una conformación, digamos, donde la mayoría de partidos o grupos parlamentarios pertenecían a partidos de oposición, por decirlo así, a una nueva conformación hegemonizada por el partido de gobierno por los partidos de gobierno, es decir, Nuevas Ideas y Gran Alianza por la Unidad Nacional, la cual, configuró, como decía, un nuevo escenario, ¿verdad? En un primer momento, si bien es cierto, la alternancia en el poder es algo positivo en toda democracia, ¿verdad? Fue lamentable, es uno de los elementos que nosotros destacamos en el informe, las primeras acciones que realizó esta Asamblea Legislativa que tomó posesión el 1 de mayo del año pasado, ¿verdad? Que fue, como todos sabemos, la destitución de los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general. Y ahí hay muchos elementos que se pueden mencionar, ¿verdad? Por un lado, que no se siguió el debido proceso, que no había una fundamentación de peso que pudiera estar avalando legal, pero además éticamente esas destituciones, y el proceso de selección de las nuevas personas que ocuparían estos cargos tampoco siguió el debido proceso. Entonces, estas acciones ilegales y arbitrarias, ¿verdad? Por un lado, conformaron un atentado a la institucionalidad democrática, y por otro lado, conformaron la cooptación de este órgano de Estado, que es el órgano judicial, ¿verdad? Donde se pusieron en la titularidad a personas afines al partido de gobierno, ¿verdad?
digamos, esto fue uno de los hechos fundamentales que configuró el nuevo escenario, pero no fue el único, ¿verdad? Por ejemplo, también recordemos que hubo un proceso de selección de otros magistrados también, de otras salas de la Corte Suprema de Justicia, que adolecieron de el debido proceso, ¿verdad? Que fueron bastante criticados por no guiarse por procesos institucionales que garantizaran la selección de personas idóneas para el cargo, ¿verdad? Y por lo tanto, también configuraron una especie de intervención hacia el órgano judicial. Y finalmente, ya en el segundo semestre del año, nuevamente a través de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Pero con la anuencia y con la muy probable participación del órgano ejecutivo, ¿verdad? Se llevaron a cabo reformas a la ley de la carrera judicial y a la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, a través del cual se procedió a separar del cargo a una serie de funcionarios de ambos órganos de Estado, ¿verdad? Sobre todo, se separaron del cargo a jueces y fiscales mayores de 60 años, y se impusieron o se seleccionaron a nuevos funcionarios, ¿verdad? En un ambiente de opacidad, ¿verdad? Entonces, estos tres elementos son tres acciones o hechos, ¿verdad? Que configuraron el año 2021, que caracterizaron el año 2021 y que además representaron un cambio radical en la institucionalidad salvadoreña, ¿verdad? Negativo, ¿verdad? Hay que decirlo tal cual, en el sentido de que a partir de estas acciones pues se atenta contra la independencia de los órganos del Estado, ¿verdad? Y esto lo que implica es que se atenta además contra el sistema de pesos y contrapesos del diseño institucional democrático, ¿verdad? Gracias, Jorge. A ver, según el informe del observatorio, la PNC reporta 105 enfrentamientos armados hasta el 31 de octubre del 2021. En comparación, hasta la misma fecha del 2020, la PNC reportaba 153 de estos eventos, lo cual se traduce en una reducción del 31.37 puntos porcentuales en todo el año 2020, y se reportan 181 eventos. El promedio diario de esto fue el 0.34 enfrentamientos, y producto de estos enfrentamientos se reportó como resultado el fallecimiento de 48 personas particulares. Dicho todo esto, Jorge, a mí me llama la atención preguntarte cómo se calcula el índice de letalidad policial y cuál es la lectura que se hace de todos estos datos expuestos. Sí, justamente como tú lo has mencionado, una de las áreas y temáticas que nosotros monitoreamos y de especial interés es cómo el Estado y en particular el cuerpo policial respeta o no los diferentes derechos humanos, ¿verdad? Y en este caso es de especial interés evaluar el accionar policial de cara al respeto al derecho a la vida. Y uno de los escenarios críticos donde evaluamos esta actitud o este accionar del cuerpo policial es justo en el contexto de los enfrentamientos armados, ¿verdad? Nosotros partimos del hecho de que la institución policial tiene la facultad legal para hacer uso de la fuerza, ¿verdad? Incluida el uso de la fuerza legal, ¿verdad? Es decir, es la única institución que tiene habilitada legalmente esa facultad, ¿verdad? Pero no puede hacerlo de forma discrecional, sino que tiene que seguir ciertos criterios, ¿verdad? Y ciertos principios que deben regir el accionar policial, aún en contextos de máxima violencia y incluso de agresiones hacia los mismos agentes, ¿verdad? Y estos principios son, por ejemplo, el principio de proporcionalidad,
el principio de estricta necesidad, el principio de mínimo daño, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, que en una situación determinada en el territorio en el que un agente se ve ante una amenaza, ¿verdad?, el grado de respuesta que éste debe de aplicar hacia esa situación particular debe ser proporcional. Es decir, que si un individuo lo increpa verbalmente, ¿verdad?, el grado de respuesta que la gente debe tener es justamente pues, a nivel verbal. Si ya hay una agresión física, pues está habilitado para someter a la persona que está agrediéndolo. Y así, ¿verdad? Hay una escala. Y estos índices de letalidad nos ayudan a dilucidar sobre cómo la institución policial está cumpliendo o no estos principios en el marco de los enfrentamientos armados. El primer indicador, nosotros medimos 3 indicadores de letalidad policial, y 2 de estos 3 indicadores de letalidad policial han aumentado de forma negativa. Uno es el índice de letalidad policial, que es el resultado de una división del número de personas fallecidas entre el número de personas heridas en contextos de enfrentamiento armado. Desde la literatura se habla de que el resultado de esta división debe ser siempre inferior a 1, es decir, deben haber siempre más personas heridas que personas fallecidas, porque el razonamiento es que la institución policial tiene la capacidad, el entrenamiento y los recursos para poder actuar, neutralizar amenazas y causar el mínimo daño, ¿verdad?, que es uno de los principios que acabo de mencionar hace unos minutos. El hecho de que haya más personas fallecidas que heridas quiere decir que muy probablemente se está incumpliendo el principio de mínimo daño en el accionar policial. Entonces, vemos que para el año 2021 el índice de letalidad policial se ubica en 1.5, lo cual quiere decir que hay más personas fallecidas que heridas, y por lo tanto es un indicador bastante fuerte de que se está haciendo un uso desproporcionado de la fuerza letal, que en el fondo lo que quiere decir es que se está en el accionar policial, en los enfrentamientos armados, no se está respetando debidamente el derecho a la vida de las personas. Y además de que la medición para el año 2021 está arriba del ideal, que como decía es menor a 1, también vemos que aumentó, porque en el año 2020 este indicador se ubicó en 1.39, entonces, lo cual implica un aumento de 0.26, ¿verdad? Y contrasta este aumento de la letalidad policial con el discurso que sostiene que los niveles de violencia han venido disminuyendo en la sociedad salvadoreña. Entonces, si fuera cierto que los niveles de violencia social han disminuido, también la letalidad policial debería de haber disminuido. Y en el año 2021 no disminuyó, sino que aumentó a la luz de este indicador. Esto es el segundo indicador que aumentó es la proporción de el número de personas particulares fallecidas respecto del número de agentes del Estado, ya sean estos policiales o militares, fallecidos siempre en el contexto de los enfrentamientos armados. Esta proporción, según los estándares internacionales y la literatura, aún en contextos de máxima violencia, como podríamos decir que es el contexto salvadoreño, esta proporción nunca debería de exceder al 10:1, es decir, que por cada 10 civiles fallecidos exista un agente fallecido. Y esto es así porque incluso se acepta que haya más civiles fallecidos, por lo que uno de los elementos que mencionaba anteriormente, que es que sabemos que el cuerpo policial tiene más y mejores recursos, tiene más y mejor formación,
operativa de cómo manejar esta situación. Pero como decía, esta proporción nunca debe ser superior al 10:1, pues resulta que con los datos mencionados, que mencionaste en tu pregunta, la relación para el 2021 es de 48 personas civiles fallecidas por cada agente del Estado fallecido. Es decir, supera con creces a la relación ideal. Y además de superar como el límite o el estándar, ¿verdad? También aumenta esta proporción respecto de la medición del año 2020, porque la proporción en ese año fue de 29 personas civiles fallecidas por cada agente. Entonces, de nuevo, un segundo indicador, ¿verdad?, de letalidad policial que aumenta de forma negativa, ¿verdad?, contrastando con las actuaciones o con el discurso más bien de que la violencia en El Salvador ha venido disminuyendo. En este caso, estos indicadores sobre el uso de la fuerza letal de la policía en el territorio han aumentado, y es preocupante porque justamente es el Estado y es la policía los principales llamados a garantizar la protección y el respeto a los derechos humanos, ¿verdad? El tercer indicador, ese sí tuvo, digamos, un comportamiento, digamos, positivo, podremos decirlo, porque por dos razones. Por una razón es que disminuyó, es la proporción o el porcentaje que representan las muertes violentas efectuadas por el Estado en contexto de enfrentamiento respecto de el total de muertes violentas en el país. Entonces, con este porcentaje, según los estándares internacionales, debe ser siempre inferior al 5%. Y para el año 2021, por primera vez, al menos desde el observatorio hacemos la medición, por primera vez este porcentaje se ubica justamente en 4.9%, ¿verdad? Y lo cual representa una disminución de 2 puntos respecto del año 2020, cuando la medición era de 6.8%, si no me equivoco. Entonces, aproximadamente una reducción de 2 puntos porcentuales, lo cual es positivo, ¿verdad? Sin embargo, pues al presentar dos indicadores, y dos de los indicadores más importantes, ¿verdad?, sobre letalidad policial, pues hacemos un balance preocupante, ¿verdad? Por un lado, como decía, porque aumenta la letalidad policial, pero por otro lado porque no se observan esfuerzos importantes de parte de las autoridades para reducir este tipo de violencia. Y otro de los elementos relacionados que también monitoreamos en el marco del análisis de las actuaciones estatales relacionadas al respeto al derecho a la vida es un fenómeno que nosotros denominamos como los grupos de exterminio, ¿verdad? Los grupos de exterminio son estas estructuras conformadas con la participación de agentes policiales o efectivos militares, personas civiles que se organizan para llevar a cabo acciones delictivas, mayoritariamente atentados hacia la vida de personas civiles, ¿verdad?, con motivaciones varias, incluidas razones de limpieza social dirigidas hacia jóvenes vinculados a estructuras al margen de la ley. Y para el año 2021 se identificó a través del monitoreo de medios de comunicación que hace el observatorio la desarticulación de 4 de estos grupos, ¿verdad? En total se identificó la participación de 10 agentes policiales activos, de un ex militar y de un ex policía, ¿verdad? Es decir, de 12 personas vinculadas, 10 agentes del Estado, ¿verdad?, y 2 ex pertenecientes a estas instituciones de seguridad pública y de defensa nacional, que participan en estas estructuras que, aunque no operan
en el marco de las actuaciones institucionales, pero sí utilizan recursos de estas instituciones, ya sea esta información, ya sea incluso armas, podrían ser, y otro tipo de recursos que son utilizados para llevar a cabo este accionar. Y esto es complicado porque desde el año 2016 aproximadamente, el Ministerio Público es constante en la desarticulación, año con año es constante en la desarticulación de este tipo de estructuras. Pero siguen por un lado es positivo, ¿verdad?, que el accionar del Estado lleve a cabo esta desarticulación a través de investigaciones fiscales que culminen o que lleven a procesos judiciales y que los individuos sean juzgados, ¿verdad? Pero por otro lado es curioso que los mismos, hay departamentos, hay territorios que son recurrentes y han sido recurrentes en la desarticulación de estos grupos, ¿verdad?, año con año, lo cual puede sugerir la hipótesis de que estos procesos judiciales y estas desarticulaciones en realidad no acaban con la estructura, sino que solo detienen a una parte de la estructura, pero posteriormente se tiene la capacidad de reorganizarse, de reagruparse y seguir actuando, ¿verdad? Por ejemplo, hay departamentos que año con año siempre son mencionados en estos procesos de desarticulación, ¿verdad? De los grupos de exterminio. Esto tiene que ver además con toda una cultura, ¿verdad?, podemos decir, de aceptación del uso de la fuerza de forma desproporcionada contra ciertos actores sociales, ¿verdad? Y es una postura peligrosa porque conlleva a la estigmatización de grupos poblacionales como la juventud y sobre todo en zonas especialmente vulnerables. Gracias, Jorge. Voy a plantearte una pregunta y creo que nos vamos a tener que ir a una pausa, así que en todo caso te interrumpiría si llega el momento. Pero la pregunta dice así. Ya mencionabas tú que otra de las cosas que se ha estudiado durante la presentación del informe ha sido el tema de las muertes violentas, y según el informe, las muertes violentas por homicidio, se señala que el Instituto de Medicina Legal ha reportado solo 47 osamentas encontradas durante el mismo periodo, es decir, hasta octubre del 2021, que no fueron contabilizadas en la información que proveen otras fuentes como la Policía Nacional Civil o el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Esta disparidad en los datos afecta el cálculo de otras estadísticas como, por ejemplo, los promedios diarios o mensuales de homicidios que ocurren en nuestro país. ¿Cómo afecta a la sociedad que no exista un registro único para este tipo de datos, Jorge? Sí, bueno, en este caso también el año 2021 ha sido un año de retroceso graves para el registro de este tipo de violencia, pero también para el debido reconocimiento de las víctimas y sus familiares, ¿verdad? Antes de mayo del 2021, la instancia oficial que generaba el dato sobre muertes violentas gozaba de bastante, había trabajado metodológicamente muy bien el registro de muertes violentas y era la voz oficial que daba el dato. Es la mesa tripartita de homologación de homicidios y feminicidios, que está conformada por la Policía Nacional Civil, el Instituto de Medicina Legal y la Fiscalía General de la República, y también tiene la participación del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Entonces, esta instancia que tiene la participación de varias instituciones, como lo he mencionado,
lleva a cabo todo un proceso de homologación de sus registros, ¿verdad? Y en lo cual daba un dato bastante, bueno, de calidad sobre el tema de las muertes violentas. Sin embargo, a partir de mayo, como lo he mencionado, esta mesa publica su acta mensual, pero además informa que a partir de ese mes se iban a dejar de contar las osamentas humanas de datación no determinada. Entonces, este cambio metodológico aparentemente inocente se traduce en la lectura que hacemos como observatorio en un intento de manipular las estadísticas oficiales sobre muertes violentas, ¿verdad? Lo que también genera en la práctica es que no se dejan de visibilizar en debida forma a una cantidad de víctimas de la violencia letal, ¿verdad? Y nos llamó mucho la atención que este cambio se diera justo en el mes en el que la Asamblea Legislativa destituyó de forma ilegal y arbitraria a las personas que eran titulares, bueno, llámese lo constitucional, en el caso de la Corte Suprema, de la cual depende el Instituto de Medicina Legal, y la Fiscalía General, ¿verdad? Es muy curioso que justo en ese mes, ¿verdad?, donde se intervienen de forma ilegal y arbitraria esas dos instituciones, ya la Mesa Tripartita de Homologación de Homicidios acceda a registrar menos víctimas oficiales, ¿verdad?, en este dato. Entonces, esto es un elemento que a nuestro juicio deteriora la calidad de la información pública relacionada a muertes violentas, ¿verdad? Y es por eso que nosotros dejamos de retomar a la mesa y a la PNC como las fuentes primarias para hacer la medición del indicador del número de muertes violentas y por lo tanto todos los otros indicadores que están relacionados, como la tasa de homicidios, la tasa de feminicidios y los promedios que han mencionado. Entonces tiene implicaciones complicadas, como lo decía, a nivel ético, por ejemplo, dejar de visibilizar en debida forma a las víctimas y manipular la información oficial sobre este tipo de violencia tan grave y que según nuestra evaluación y nuestros criterios del enfoque de derechos humanos, no se ha llegado todavía a una situación ideal, ¿verdad? Y esto también ha generado que las múltiples instituciones ya ahora estén dando datos diferentes, ¿verdad? La Policía Nacional Civil da unos datos, la Mesa Tripartita, ya no se publica la información de la Mesa Tripartita, al menos no como lo hacía antes, que se publicaban las bases de datos en editable, las actas, todas en versión pública, ¿verdad? Es decir, sin información personal de las víctimas. El Instituto de Medicina Legal también da información diferente, y también es curioso en forma negativa que este cambio se dé también justo en el mes del hallazgo o el descubrimiento de la fosa clandestina de Chalchuapa, ¿verdad? Que como sabemos es fue no la primera, pero sí una de las más numerosas y que generó conmoción por el enorme número de víctimas que habían, que como sabemos son fosas clandestinas que contienen víctimas de violencia letal, en muchos casos osamentas humanas y en muchos casos de difícil datación, es decir, el mismo criterio que ocupó la mesa para excluir el conteo oficial de víctimas. ¿Cómo afecta que exista este subregistro de personas fallecidas y por qué no decirlo también el tema de personas desaparecidas? Sí, justamente iba a hacer el cambio de ese tema, porque bueno, el tema de la fosa, ¿verdad? Como lo estábamos comentando hace unos minutos, ¿verdad? En el caso de la fosa clandestina de Chalchuapa,
fue quizás una de las no fue la primera del año, pero sí probablemente la más numerosa, y que puso en evidencia toda la problemática y la relación intrínseca que hay entre diferentes actores sociales y cómo se ha intentado o se han reducido indicadores de muertes violentas, pero a través de la utilización de estas otras figuras, como es el tema de la desaparición de personas, ¿verdad? El tema de la desaparición de personas es un tema grave, no es nuevo, por supuesto, tiene ya varios años, incluso podríamos hablar de algunas, ya en plural, décadas, en el que se ha venido registrando un aumento, ¿verdad?, en el número de personas desaparecidas, digamos, es un tema complicado porque además las autoridades han tardado en reaccionar a este fenómeno. Y aquí probablemente sea necesario un poco contextualizar y no solo referirnos al año 2021, ¿verdad? Por ejemplo, el tema hasta el año finales del 2019 se dio esta reforma legislativa al Código Penal, a través de la cual se tipificó a la desaparición de personas como un tipo penal específico. Antes de esa fecha, de diciembre del 2019, no se tenía en el cuerpo normativo una figura específica, sino que los casos se procesaban a través de la figura de la privación de libertad, ¿verdad? Pero esta no solo incluía el fenómeno de la desaparición, sino a otro tipo de vulneraciones o atentados contra el derecho a la libertad, pero que eran diferentes, ¿verdad? Entonces, aquí esta situación representaba un reto para estudiar, analizar el fenómeno de la desaparición de personas, ¿verdad? Y por otro lado, que el hecho de que no hubiera un tipo penal también implicaba que no estaba siendo debidamente atendida y no se les estaba dando la importancia debida de acuerdo a la gravedad del problema, ¿verdad? Entonces tenemos que antes de 2019 no hay datos precisos sobre el número de víctimas. Luego se da el cambio, ¿verdad? Ya las instituciones empiezan a registrar bajo esta figura, pero permanece una situación, al igual que en el caso de los homicidios en el año 2021, en el que las instituciones dan de forma sistemática cifras dispares, ¿verdad? Cifras totalmente desconectadas sobre el número de personas desaparecidas. Viene la Fiscalía General y da un número, viene la Policía Nacional Civil, da otro número, viene el Instituto de Medicina Legal y ellos, por ejemplo, a nosotros en algún momento nos contestan, ¿verdad?, que ellos no tienen un registro institucional, sino que empezaron a hacer un registro debido a la necesidad de que muchos familiares llegaban día con día a las diferentes sedes de medicina legal para preguntar si alguno de los cadáveres que se había recibido era alguno de los familiares que estaba desaparecido, ¿verdad? Era un registro que surge debido a una situación en particular, pero no como una respuesta institucional, ¿verdad?, intencionada y con enfoque de política pública. Bueno, el punto es que se da esta situación y las implicaciones de esto es que, por un lado, ¿verdad?, es casi imposible conocer a detalle las dimensiones y el alcance real de esta problemática y cómo esta problemática impacta de forma diferenciada en grupos específicos. Pero por otro lado, más allá del tema de conocimiento, de generar conocimiento, que también es importante porque pues he sabido que solo para solucionar algo pues es necesario, ¿verdad?, conocerlo a profundidad, pero más allá de ello lo que genera también es una respuesta hacia las víctimas y hacia los familiares y hacia las personas que buscan a personas desaparecidas, también desarticuladas,
Es decir, casi que queda a criterio de la persona o el funcionario del Estado, ¿verdad? Queda a criterio de él cómo atender a una persona, porque claro, si hay la información, pues se va a dar una respuesta. Pero si no la hay o está desarticulada o disgregada en las diferentes instituciones, no se le puede dar una respuesta hacia una persona que está pasando una situación de especial angustia, ¿verdad? Todo el impacto de la desaparición de personas en los grupos familiares es algo que también no se está tomando en cuenta, ¿verdad? Por las autoridades. Y a pesar de esto, ¿verdad? A pesar de esta desarticulación de las autoridades para dar respuesta al fenómeno de la desaparición de personas y a las familiares y personas que buscan a sus desaparecidos, o sea, además de esta desarticulación, también se han identificado, ¿verdad?, diversas denuncias de personas que buscan en las autoridades una respuesta, ¿verdad?, pero que reciben una respuesta, digamos, sin enfoque de derechos humanos, por decirlo de alguna forma, y esto muy probablemente también tenga su raíz en la saturación que tienen instituciones como la Fiscalía General, como la Policía Nacional, ¿verdad? Lo cual vuelve toda la situación bastante compleja. De hecho, a finales del año pasado, si recordamos, se dio el hecho de que un grupo de familiares y de personas se organizó, ¿verdad?, justamente para ellos llevar a cabo labores de búsqueda, y es el grupo, el bloque de búsqueda, ¿verdad?, que es una iniciativa conformada por familiares y por víctimas, ¿verdad?, que debido a la ausencia de una respuesta efectiva e integral de las autoridades, decidió organizarse para ellos y ellas llevar a cabo estos procesos de búsqueda. Gracias, Jorge. Bueno, también otro de los flagelos que suelen lastimosamente ser víctimas las salvadoreñas es el tema de los feminicidios, y el informe también revela que con 135 muertes violentas de mujeres y feminicidios registrados durante el año 2021, supone una tasa de 3.7 feminicidios por cada 100.000 mujeres. Esto representa un aumento de una décima respecto a la tasa del 2020, donde se calculó en 3.6 feminicidios por cada 100.000 mujeres. ¿Cuál ha sido la respuesta estatal, Jorge, ante el aumento de estos casos, en particular que son los de feminicidio? Sí, el tema de la violencia letal contra las mujeres y los feminicidios es un tema paradigmático en muchos sentidos, ¿verdad? Y es un tema referente para hacer un análisis y valoración del año 2020, ¿verdad? Porque tiene conexión con muchos temas. Bueno, por un lado, ¿verdad?, el hecho de que este tipo de violencia haya aumentado en comparación y en contrapunto a la violencia letal en general, es decir, el número de homicidios a nivel general disminuyó en un 9.7% en el 2021 respecto al año 2022. Pero en el caso de las muertes violentas de mujeres, no hay una reducción, sino que hay un aumento. Un aumento que tiene dos niveles. Si lo vemos como a nivel del total de muertes violentas de mujeres, el aumento es del 3%, o si vemos solo los feminicidios así tipificados, que el aumento ya asciende al 11%, si no recuerdo mal. Entonces, ese es un primer elemento a destacar, ¿verdad? Que contrario a las muertes violentas y probablemente a otros tipos delictivos, en el caso de la violencia letal y violencia feminicida contra las mujeres hay un aumento, ¿verdad? En segundo lugar, no es el único tipo de violencia en el que las mujeres son el grupo poblacional más vulnerado
que aumenta en el año 2021. De hecho, la mayoría de los tipos de violencia, diferentes tipos de violencia contra las mujeres, aumentaron en el año 2021 respecto de el año pasado. Por ejemplo, los delitos sexuales, la violencia sexual, que es un tipo de violencia que afecta mayoritariamente a niñas, adolescentes y mujeres. El 91% de las víctimas que registra el Ministerio Público son mujeres. Aumentó el número en un 15% respecto al año pasado. Los delitos de violencia contra las mujeres establecidos en la Ley Especial Integral contra la violencia contra la mujer aumentó en un 4.7%. La violencia intrafamiliar aumentó también el año 2021 en un 8.4% respecto al año pasado. Es decir, todos o la mayoría y las más graves tipos de violencia, es decir, violencia feminicida, violencia sexual, violencia de género, violencia intrafamiliar, todos esos tipos de violencia aumentaron el año. Entonces, ¿cómo se puede afirmar, como se afirman desde ciertos discursos, que la situación de seguridad está aumentando está mejorando cuando hay un listado grande de indicadores de violencia hacia las mujeres que ha aumentado en la vida? No se puede afirmar que la situación de seguridad ha mejorado cuando más del 50% de la población, como lo son las mujeres, está siendo vulnerada a través de múltiples tipos de violencia. Y por otro lado, también nos preocupa que muchos de estos tipos de violencia no son los grupos al margen de la ley las principales victimarios. Y si vemos el discurso de las políticas públicas de seguridad, vemos que tienen el enfoque, como lo dicen académicos y analistas en el área de seguridad, tienen el enfoque de enemigo único, es decir, se habla de que el único problema en El Salvador son estos grupos. Entonces, si se mantiene eso y vemos una lista de indicadores donde no son ellos los principales victimarios, pero que están aumentando, eso se traduce en que este tipo de violencia está siendo ignorada a nivel discursivo y a nivel programático. ¿Cuáles son las acciones de las políticas públicas orientadas a reducir y a prevenir todos estos tipos de violencia contra la mujer? Esa sería una buena pregunta para hacer las autoridades. En el análisis que nosotros hemos observado, no hay ningún tipo de acción específicamente dirigida a reducir. Y por lo tanto, si se está ignorando todos estos tipos de violencia, también se está ignorando a esta población, que a la luz de estos datos vemos que están en una situación especial de vulnerabilidad. Entonces, esto es uno de los elementos que nos preocupa bastante, y ahí hay otros análisis que se pueden hacer, por ejemplo, ver todo el tema de los grupos etarios, por ejemplo, en el tema de las desapariciones y de los feminicidios, la población, el grupo etario más vulnerado, estoy hablando específicamente de la población mujer, son las mujeres entre los 18 y 30 años, es decir, la juventud, las jóvenes. Pero, por ejemplo, en el caso de la violencia sexual, si no recuerdo mal, el grupo etario más vulnerado son las niñas y adolescentes menores de edad, es decir, las víctimas entre 0 y 17 años acumulan arriba del 60% de las víctimas. Es decir, hay todo un análisis que es necesario seguir profundizando y que es necesario que las instituciones y las políticas públicas reconozcan primero, ¿verdad?, la gravedad para diseñar o ajustar las políticas públicas actuales y elevar a un tema prioritario todo este problema de la violencia contra la mujer. Gracias, Jorge. Bueno, es un poco extenso todo lo que abarca el informe de derechos humanos y creo que vamos tema por tema abordándolo, y sin embargo, pues creo que no vamos a lograr terminar todo el informe, pero me gustaría
preguntarte, Jorge, otro de los factores que se analizan dentro del informe de derechos humanos es el tema de los abusos policiales. ¿Qué datos podemos retomar durante el año 2021 sobre este tema? Yo voy a aprovechar tu pregunta un poco para sacar otro de los hallazgos. No está necesariamente relacionado a este tema, pero que ha sido un eje transversal en el análisis de muchos temas. En el tema de abusos policiales, nuestra apuesta ha sido siempre consultar primero con la Policía Nacional Civil y en especial con los casos que lleva la Unidad de Asuntos Internos, casos de investigación hacia agentes, ¿verdad? Hacia agentes policiales, ¿verdad? Y la información que nos dieron es que entre enero y octubre esta Unidad de Asuntos Internos se encontraba investigando a 193 agentes, ¿verdad? Por diversos delitos, algunos de ellos relacionados a violaciones, ¿verdad? De derechos humanos, ¿verdad? Pero, digamos, la tipología delictiva es más amplia, ¿verdad? Incluye lesiones, incluye amenazas, incluye fraudes procesales, incluye otros que digo que no son necesariamente vinculados a violaciones de derechos humanos, como uso o tenencia de documentos falsos. Es decir, es una tipología delictiva amplia, ¿verdad? Pero lo que ayuda a profundizar en el análisis de estos datos es, por un lado, obviamente, cómo fluctúa en el tiempo, ¿verdad? Y aquí vemos que hay una reducción en el número de agentes, pero también la actitud institucional y en este caso de los mecanismos de control interno, ¿verdad? De la corporación policial. Entonces, esos son los datos que tenemos. Como pueden observar, en realidad es poca información. Y esto tiene que ver justamente con lo otro que quiero comentar y que dije que iba a aprovechar para abordar. Y es el deterioro en el acceso a la información que se ha observado, y esto es desde la experiencia del observatorio, sobre todo vinculado a temas especialmente graves, ¿verdad? Como justamente ¿verdad? Como la institución policial y los instancias de control interna investigan a agentes policiales presuntamente vinculados al cometimiento de delitos y en algunos casos a violaciones de derechos humanos. Reducción de información, es probable que no lleguemos a este tema, pero también lo experimentamos en el tema de centros penitenciarios. Voy a mencionar brevemente estos dos casos. ¿Qué es lo que pasó cuando pedimos información sobre asuntos internos? Prácticamente todo el año 2021, porque justamente nosotros publicamos boletines trimestrales, entonces cada 3 meses estamos solicitando información a estas instituciones. Entonces, en el año 2020 nos habían dado la información, ¿verdad? Con todos los detalles, ¿verdad? Que nosotros habíamos pedido, siempre información pública, es decir, nada que tenga que ver con información personal de individuos concretos, ¿verdad? Solo información pública justamente, ¿verdad? Con variables sociodemográficas, etc. Y sin embargo, el año pasado, a pesar de que en años anteriores nos habían dado, pero en el año 2021 nos dicen que no nos van a dar la información, ¿verdad? Entonces nosotros recurrimos al Instituto de Acceso a la Información con el apoyo de abogados del IDUCA, ¿verdad? Y se establece un proceso en el que el instituto le da la razón al observatorio y determina que la institución policial tiene que dar información. Bueno, no nos mandaron información, pero este proceso llevó meses. Nosotros volvimos a solicitar en una nueva proceso de solicitud y en esta vez, ya después del proceso, ya nos la dieron nuevamente. Pero al ver la información, vemos que es una información con errores, ¿verdad? Nos envían tablas con errores de suma, ¿verdad? Con inconsistencias entre diferentes tablas relacionadas al mismo número de casos.
Entonces nosotros concluimos que, por un lado, no nos querían dar la información, ¿verdad? Información que es pública, y por otro lado, que tiene mala calidad. Y estamos hablando de información relacionada justamente a actuaciones policiales, ¿verdad? Es decir, información de interés para el monitoreo y el análisis de los derechos humanos. El segundo caso, centros penales. Centros penales tenían la buena práctica hasta marzo del año pasado de publicar semanalmente un documento en PDF con información estadística de la ocupación carcelaria, número de personas privadas de libertad, estado jurídico de las personas, desagregación de sexo, edad, delitos por los que había sido condenado, escolaridad, etc. Había una serie de variables, y lo publicaba semanalmente, es decir, hacía 3 publicaciones al mes, por lo menos. Bueno, resulta que en marzo lo dejaron de hacer, lo dejaron de publicar, y nosotros en el marco del primer boletín, enero-marzo del año 2021, pues hicimos, como digo, las solicitudes respectivas. Pues nos encontramos con que todos los canales de contacto, números de teléfono, correos electrónicos están prácticamente deshabilitados, es decir, no contestan las llamadas de la unidad de acceso a la información, ¿verdad? No contestan llamadas, no contestan los correos. Vamos nosotros físicamente a las oficinas, nos dicen que están en traslado, transcurren las semanas, transcurren los meses, ya se trasladaron, siguen sin recibirnos las solicitudes de acceso a la información. En conclusión, para no hacer largo el asunto, pasó todo el año desde marzo del 2021 hasta finalizar casi en los últimos meses del año, que es cuando nosotros empezamos a hacer el informe. No nos dan información sobre la situación pendiente. Y como sabemos, las personas privadas de libertad y la situación carcelaria es uno de los escenarios clave donde debe haber un constante monitoreo debido a la susceptibilidad de que puedan haber distintos tipos de vulneraciones a derechos humanos, ¿verdad? Ahí hay mucho donde profundizar, ¿verdad? Han sucedido muchas cosas en las últimas semanas también, pero ahorita lo que queremos resaltar es justamente ese patrón, que hay que decirlo así, un patrón de no dar información. Y eso se traduce en la reducción de los niveles de transparencia y acceso a la información pública, que es un elemento clave, no solo para hacer monitoreo de derechos humanos, sino un elemento clave de transparencia que habían habido muchos avances y que en el año 2021 han habido profundos y graves retrocesos. Podemos mencionar otros, ¿verdad? Bueno, algunos los hemos mencionado de forma rápida, como por ejemplo el tema de las muertes violentas. Antes el Ministerio de Justicia publicaba las actas, como dije en algún momento, de la mesa tripartita, se publicaban las bases de homicidio, feminicidio, y de igual forma ya por mayo, junio, lo dejaron de hacer, y no solo dejaron de publicar, sino además bajaron, es decir, quitaron toda la información que tenían de años anteriores. Entonces hay un claro patrón de reducción de acceso a la información, lo cual genera muchas sospechas sobre el compromiso de las autoridades para garantizar y proteger los derechos humanos. Lastimosamente nos estamos quedando sin tiempo ya para el programa, así que me gustaría preguntarte cuál es el llamado que desde el Observatorio Universitario de Derechos Humanos se realiza al Estado salvadoreño respecto a la situación actual de derechos humanos que se vive en nuestro país. Nosotros en el informe, en el documento completo, al final incluimos un total de 12 recomendaciones, la mayoría de las cuales están orientadas al Estado. Voy a mencionar algunas, voy a mencionar 5 que nos parecen especialmente urgentes.
Pero antes quiero hacer una aclaración. Estas recomendaciones y toda la labor que se hace desde el observatorio y este ejercicio del informe como tal tiene la lógica de abonar, ¿verdad? Es decir, tiene la lógica de identificar los puntos críticos, de analizar la realidad y que a partir de ese conocimiento se pueda coadyuvar a mejorar las políticas públicas para así garantizar de mejor manera los derechos de todos y todas las personas. Esa es la lógica de estas recomendaciones y de estos llamados, ¿verdad? ¿Qué es eso, verdad? Ayudar, abonar, aportar a partir de la generación del conocimiento y aplicando el enfoque de derechos humanos. Es crucial. La primera recomendación que nosotros ponemos es justamente que se restituya el Estado de Derecho y el orden constitucional, ¿verdad? A la situación previa a mayo del 2021, ¿verdad? Probablemente este sea, digamos, algo muy complicado, pero nos pareció oportuno dejarlo así tal cual, porque ese hecho marcó, como digo, negativamente el escenario institucional, ¿verdad? Y además fueron arbitrariedades que no estuvieron amparadas en un marco legal, ¿verdad? La segunda recomendación, ¿verdad? Y este es un llamado que es como bastante general, pero que tiene su raíz en el análisis de todas estas cosas que hemos estado mencionando, es que se revisen todas las políticas públicas y por supuesto en particular las relacionadas a seguridad pública y seguridad ciudadana, que se revisen todas las políticas públicas a través del enfoque de derechos humanos, con el fin de adecuarlas a dicho enfoque, ¿verdad? Es decir, es necesario, ¿verdad?, que todas las políticas públicas. ¿Y qué implica este enfoque? Bueno, implica muchas cosas, ¿verdad? Pero en particular, por ejemplo, en el caso de temas graves como desaparición de personas, implica reconocer, por ejemplo, a los familiares y a las víctimas, ¿verdad?, como personas que necesitan una respuesta del Estado integral, pero además una respuesta humana. Es triste como, por ejemplo, en diversas coyunturas funcionarios públicos se han referido a este tema con una ausencia total de empatía hacia la víctima. Creemos que también hay una gran fuente de información en las recomendaciones de los organismos internacionales y nacionales de derechos humanos. En ese sentido, el llamado es hacer un mecanismo de amplia participación ciudadana y estatal para implementar las recomendaciones de organismos internacionales. Recordemos, por ejemplo, que en octubre o en noviembre del año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publica su informe de país como resultado de la visita in loco que hace en el 2019. Y ese informe tiene un conjunto de recomendaciones que son probablemente las más actualizadas, ¿verdad?, de todo un conjunto de cientos de recomendaciones que han hecho distintos organismos. Nosotros en la página web tenemos un buscador con más de 700 recomendaciones hechas específicamente a El Salvador, e implementar esas recomendaciones sería una respuesta al vacío de derechos humanos que hay en las políticas públicas. Otra recomendación es justamente con el último tema que tocábamos, ¿verdad? Y es transparentar el ejercicio de la función pública y que se fortalezcan los procesos de acceso a la información. Y finalmente, que los funcionarios públicos se abstengan de emitir juicios u opiniones contrarias a los derechos humanos, como la estigmatización de las víctimas y sus familiares. Esas son 5 de las recomendaciones que son en esencia llamados, ¿verdad?, al Estado y a la sociedad en general, ¿verdad? De esta manera terminamos la sección de la entrevista. Gracias por acompañarnos en este episodio, Jorge. Muchas gracias, Kenny, también por la invitación y a toda la audiencia por haber estado pendiente del programa.
Ahora damos paso a la sección en la que conocemos la situación de los derechos humanos alrededor del mundo, gracias al Servicio de Noticias de Naciones Unidas. Esto es la ONU en minutos. Un saludo de Beatriz Barral. Rusia ha sido suspendida como miembro del Consejo de Derechos Humanos. 93 de los 193 países que componen la Asamblea General votaron a favor de la resolución que pedía la suspensión por las violaciones y los abusos graves y sistemáticos de los derechos humanos tras la invasión de Ucrania. Otros 24 países votaron en contra y 58 se abstuvieron. La resolución, sponsorizada por 58 países, después de que el fin de semana aparecieran las imágenes de las atrocidades en Bucha, fue presentada por el embajador de Ucrania. Pressing no means pulling a trigger and means a red dot on the screen. Red as the blood of the innocent lives lost. Votar no significa apretar el gatillo y mostrará un punto rojo en la pantalla que es de la sangre de los inocentes. Esa imagen de los puntos sangrientos estará con ustedes y con todos nosotros mientras la memoria no nos falle, dijo Sergiy Kilitsia. Después tomó la palabra el representante de Rusia, quien rechazó las acusaciones falsas basadas, dijo, en eventos escenificados y en falsificaciones ampliamente difundidas. Hoy no es el momento de hacer teatro. El borrador de resolución no tiene relación alguna con la situación de derechos humanos en el terreno. Lo que vemos es un intento de Estados Unidos de mantener su dominio colonial sobre los derechos humanos y las relaciones internacionales, dijo el embajador adjunto ruso Gennady Kuzmin. La Organización Mundial de la Salud ha denunciado 91 ataques a centros sanitarios en Ucrania y ha pedido mejor acceso a las zonas más afectadas por el conflicto. En el Día Mundial de la Salud, la organización ha dicho que garantizar el acceso a la salud es igual de importante que asegurar el acceso de la ayuda humanitaria. El 50% de las farmacias de Ucrania están presuntamente cerradas y 1.000 instalaciones sanitarias están cerca de las zonas de combate. Unos 80.000 bebés nacerán en los próximos 3 meses con una atención prenatal y postnatal insuficiente debido al conflicto. We are constantly asking the humanitarian convoys, Mariupol, what was mentioned, as well as Donetsk, Luhansk. Pedimos continuamente convoys humanitarios a Mariupol, Donetsk y Luhansk. Como OMS, la prioridad es suministrar a lugares difíciles de llegar. La mayoría de las 185 toneladas de material que hemos entregado ha ido al este del país y ayer al Oblast de Kiev, recientemente liberado. Pero tenemos que pedir acceso diariamente. Las necesidades de la gente crecen todo el tiempo, dijo en rueda de prensa Jarno Habic, el máximo representante en ese país de la OMS. El director de la OMS Europa, Hans Klug, dijo que la organización está considerando todos los escenarios y haciendo planes de contingencia para situaciones diferentes que podrían afectar al pueblo de Ucrania, desde el tratamiento continuo de víctimas múltiples a ataques químicos. Un análisis de la OMS revela que hasta el 65% de los africanos han sido infectados por el SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, una tasa superior a la de otras regiones del mundo. El análisis reveló que el número real de infecciones podría ser hasta 97 veces mayor que el número de casos confirmados notificados. En todo el mundo, el número real de infecciones es 16 veces mayor que el número de casos notificados. A nivel mundial se estima que el 45% de la población había sido infectada por el virus en septiembre de 2021. Sin embargo, es difícil comparar las cifras de África con las de otras regiones, ya que muchos de los estudios realizados abarcan periodos diferentes. El continente africano sí se diferencia de otras regiones por su elevado número de casos asintomáticos, ya que el 67% de los casos no presentan síntomas. Según la OMS, África ha tenido casos más leves de COVID-19 porque hay una proporción comparativamente menor de personas con factores de riesgo como diabetes, hipertensión y otras enfermedades crónicas que se asocian con casos más graves y muertes. Además, la población de África es más joven, lo que también es un factor de protección.
Y hablamos ahora de educación porque los varones corren un riesgo significativo de no completar su educación debido al trabajo infantil y la pobreza, según un estudio de la UNESCO. A nivel mundial, solo 88 hombres están matriculados en la enseñanza superior por cada 100 mujeres. En 73 países hay menos niños que niñas matriculados en la enseñanza secundaria superior, mientras que en 48 países ocurre lo contrario. Estos datos de la UNESCO ponen de manifiesto un fenómeno mundial: que el trabajo infantil y la pobreza, entre otros factores, impiden que los chicos se dediquen plenamente al aprendizaje y contribuyen a la repetición y al abandono escolar. En todas las regiones, excepto en el África subsahariana, los hombres jóvenes están infrarrepresentados en la enseñanza superior. Esto es especialmente grave en América del Norte, Europa Occidental, América Latina y el Caribe, donde 81 hombres jóvenes por cada 100 mujeres jóvenes están matriculados en la enseñanza superior. Para revertirlo, es urgente que los estados alineen la edad mínima de empleo con el final de la enseñanza obligatoria, dijo la directora de la UNESCO, Audrey Azoulay. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Y así terminamos el episodio número 11 de su podcast. Recordarles que pueden seguirnos en todas las redes sociales como @educa y escuchar este podcast en Spotify y en YouTube. Además de invitarles a que le den like y nos dejen sus comentarios en este episodio a través de YouTube. Nos escuchamos la semana que viene. Reflexionar, convertir en cultura nuestra memoria del pasado, resulta indispensable para una cultura de paz. El Instituto de Derechos Humanos de la UCA presentó Sembrando Futuro.